Bienvenido, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer para mí recibirte en estos resúmenes de la Trading Room de Daico Markets, donde hoy, día 1 del 6 del 2021, a las 18:42, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha dado de sí la jornada. Mirad, hoy en el calendario económico hemos visto los siguientes datos. El PMI manufacturero de Caixin, de mayo en concreto, ha tenido una décima mejor de lo esperado, 52 en vez de 51,9. Sabemos que las manufacturas, la producción de manufacturas en China ha ido aumentando durante este mes, fruto de la reactivación del consumo en China. Así vemos también como los tipos de interés del AUSI de Australia se mantienen estables y eso siempre da fortaleza tanto a la divisa como a la economía australiana. Podemos ver también el PMI manufacturero de Alemania, que ha sido mejor de lo esperado, de un 64 a 64,4, y el cambio de la tasa de desempleo en Alemania. Recordemos que este dato, cuanto menos es el valor, cuanto más pequeño es el valor, cuanto más negativo es el valor, más interesante es. Significa que hay 15.000 personas menos en el paro en vez de 9.000 personas que se esperaba que hubiese menos en el paro. Recordamos que el dato anterior ha sido 8.000 personas más en el paro. Por tanto, es un dato muy interesante. Hemos visto también el PMI manufacturero del Reino Unido, que en este caso ha variado bastante, no tan solo una décima como ha sucedido en China, sino que ha variado bastante y podemos observar el movimiento en la libra. Ahora le echaremos un vistazo. Dentro de esta variación vemos que hay 5 décimas en vez de una sola décima como en China, es decir, la variación ha sido más importante. Hemos podido ver el IPC en la zona euroanual en mayo, anualizado, ¿vale? De 1,9% al 2% es exactamente la tasa idónea, por tanto, en Europa se ha recibido muy bien el dato, así como hemos visto también el PIB mensual en marzo del 1,1 frente al 1 en Canadá. PMI manufacturero ISM de mayo 61,2. ¿Vale? Interesante también en Estados Unidos. Dentro de esta situación vamos a ver qué ha pasado en mercados financieros. Podemos ver cómo el oro justamente a las 4 de la tarde ha sufrido una caída importantísima, ¿vale? Estamos viendo cómo iba de las 1912 onzas a 1893, no es algo trepidante y desde luego no se sale de su directriz alcista. Esto no quiere decir que por esto vayamos a perder la directriz alcista. Si contextualizamos todo este movimiento, podemos ver claramente que ha sido una caída desde la mitad de este canal alcista hasta su zona de soporte con una ligera dilatación. Pero es importante darnos cuenta de que lo ha hecho justamente a las 4 de la tarde, el momento en el que se publicaba el dato, aquí lo tenemos, del PMI manufacturero de Estados Unidos, ¿vale? Hay que poder un poco correlacionar estos datos. ¿Ok? Dentro de la operativa de scalping de por la mañana, hemos visto en la parte de índices, como siempre, operamos el DAX, hemos visto que teníamos dato a las 9:55 dentro del DAX y recordemos, vamos a ir al gráfico del DAX, recordemos el dato que hemos visto esta mañana, vamos a ver exactamente cuál era ese dato, a las 9:55 el PMI manufacturero de Alemania con un resultado mejor de lo esperado, así como el cambio de desempleo. Y vamos a ver cómo se ha traducido esto dentro del gráfico. Si nos vamos, estamos en un minuto, vamos a ir a 5 minutos, vamos a ir aquí directamente. Esta ha sido la operación de esta mañana, ¿vale? Podemos ver en qué situación nos hemos colocado. Vamos a ver un poquito más grande esta operación. Esta es la hora de apertura a las 8 de la mañana, este es el momento en el que hemos iniciado el scalping, su operación y una operación que, como veis, desde las 9:55, si buscamos 10:55 en la hora de la plataforma, desde aquí hemos visto el aumento no solamente de este movimiento de apertura de sesión, que tenía una correlación importante, sino como ya se ha movido con una importante reacción. Ahora mismo el precio está más o menos en el mismo punto donde estaba a la hora de la noticia. Como veis, ha subido y ha bajado, bueno, pues ha movido esos puntitos que tampoco han sido excesivos, pero recordemos que estamos hablando de 15.685 puntos para el DAX, algo que es absolutamente increíble y que ha supuesto, como podéis ver, desde gráficos semanales, incluso
diarios un máximo histórico, es decir, hoy una vez más hemos alcanzado máximo histórico. Aunque la variación no haya sido tremenda, sí que es importante contextualizar que esa variación nos ha llevado a este nuevo máximo histórico, además en doble techo en velas de 1 minuto. Bueno, lo que veis en pantalla además podemos ver un poco la afluencia del volumen. Como podéis ver, durante esta sesión el volumen ha estado como siempre en las primeras velas de la sesión y después en la hora del dato, vamos a ver a las 9:55, 10:55 de plataforma, aquí está, podéis ver cómo el volumen ha bajado hasta la reacción por la noticia, donde definitivamente ha habido un pequeño rechazo y ya se ha podido romper esta zona. En la sesión de la tarde, dentro del Nasdaq, podemos ver, vamos a irnos hacia atrás para contextualizar, vamos a buscar el movimiento. Aquí podemos ver claramente dónde se iniciaba la sesión, dónde estaba la apertura de los futuros americanos, 16:30 de plataforma, 15:30 hora española. Podemos colocar aquí una pequeñita marca, un separador para que podamos observarlo correctamente. Ahí está. No, ahí no es, es aquí. Eso es. Y bajamos de nuevo a 1 minuto. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en 1 minuto. Desde aquí podemos ver claramente el movimiento que ha sufrido el precio con una apertura al alza. En mi caso a mí me ha engañado al rebote y yo esperaba una corrección en este punto concreto hacia arriba, puesto que todos los índices y este soporte nos hablaban de un posible throwback. No ha sido así, durante la sesión ha caído directamente, varios de los compañeros han podido entrar en corto en esta zona, así como en esta zona, así como en esta zona, dependiendo cada uno de su aversión al riesgo y de dónde pudieran colocar el stop. Esto ha hecho que la mayor parte de los integrantes de la Trading Room, la sesión americana, hayan salido con profit, cosa que no es mi caso, porque he salido en stop loss. Más allá de eso, hemos podido ver cómo funcionaba el resto de los índices, qué correlación tenían entre ellos, cómo se estaban moviendo, y hemos podido ver en la sesión, al fin y al cabo, vamos a M15 en cada uno de los activos para poder contextualizar un poquito cómo ha sido el intradía. Aquí podemos ver el IBEX, cómo se ha movido durante la sesión. Aquí estamos. Esto es la sesión del IBEX, exactamente desde esta zona hasta esta zona. Podemos ver la sesión del IBEX ha sido muy alcista, apoyándose de nuevo en esa tendencia subyacente que tenemos aquí, que podemos ver en H1, y podemos ver este movimiento alcista donde justamente se está apoyando en este momento, ¿vale? Si contextualizamos en el día, en la sesión del día, esto es lo que vamos a poder ver, ¿ok? Vamos a pasar a ver el resto de índices. Igualmente en M15, el FTSE, vamos a ver cómo le ha afectado esa noticia. Recordemos exactamente la hora a la que se daba la noticia del Reino Unido, 10:30, 11:30 de plataforma. Buscamos en la plataforma a las 11:30 dentro del FTSE y vamos a ver cómo le ha sentado a las 11:30 esa noticia. 11, aquí lo tenemos, 11:30, justamente en este punto, 11:45, 11:30, este es el punto donde justamente se da la vuelta al precio, hace un par de velitas más, llega al máximo histórico y se da la vuelta. Vamos a ver si este realmente era el máximo histórico del FTSE. En este caso creo que del FTSE no lo era, ni mucho menos. Vayamos a semana y efectivamente vemos que está en una zona de máximos, pero son máximos relativos. Bueno, pasado esto, vamos a hablar también del resto de los índices. Vamos a ver el S&P, un movimiento parecido al FTSE. Parece más que ha sido el S&P 500 y el Dow Jones, que ha tenido un movimiento bastante similar. Si os fijáis, pasamos a M15 y vais a poder ver un movimiento parecido. Tanto del Dow Jones como del S&P son movimientos muy similares. Y si os fijáis, con el FTSE, el movimiento es mucho más prolongado y mucho más exagerado, pero a la postre son movimientos parecidos. Bueno, parece más que ha sido un movimiento efectuado por el movimiento de los índices americanos que por el dato concretamente que hemos visto en el Reino Unido, que ha sido a las 10:55, a las 10:30. Bueno, pues poco más que deciros en la sesión de hoy, que importante que sepáis también que había una reunión hoy de la OPEP, de la OPEP Plus, de los países de la OPEP Plus, para determinar un poco cómo iban a hacer con la oferta de
de crudo, qué es lo que iban a hacer, si esperaban modificarla o no. Podemos ver en nuestro canal de Discord como en la parte de noticias y análisis hemos colocado esta noticia concretamente sobre la OPEP Plus, que mantiene el plan de producción a la espera de petróleo iraní. Es decir, a pesar de que los precios del petróleo están subiendo fuertemente, han decidido no aumentar la producción de petróleo porque se espera la irrupción del petróleo iraní dentro del sistema, y esto ya dará una sobreoferta que hará que el precio se mantenga de una manera más estable. Si ahora aumentasen la producción y después entrase el proceso el petróleo iraní, podrían llegar al punto de hacer que el precio del petróleo bajase de manera abrupta. Como veis en la pantalla, este es nuestro canal de Discord, que no sé si conocéis la aplicación de Discord. Podemos tener distintos apartados, tanto el de bienvenida, como el de niveles, como el de eventos, chat general, noticias, análisis. Aquí comúnmente os vais a encontrar distintas cosas. Aquí podemos ver la intervención del otro día que tuvimos en Negocios Televisión y de esta mañana del consultorio de bolsa de Radio Intereconomía, y podéis ver también los distintos indicadores que vamos colocando dentro de nuestro canal. Podéis ver además las trading room en abierto, el consultorio y las trading room en cerrado, ¿vale? Dentro de todo esto podréis informaros además de un chat general donde vais a poder comentar con el resto de compañeros las entradas. Aquí podéis ver distintas entradas que han hecho los compañeros. Como veis, aquí una entrada perfecta que ha ido muy bien, aquí otra entrada también con take profit en la caída que también ha ido muy bien. Y por tanto, bueno, pues podéis ir viendo que, por ejemplo, en esta tarde también Samuel Plaza ha obtenido un stop loss en el Nasdaq, igual que yo, y algunos otros compañeros han obtenido también el profit por la tarde, como decíamos anteriormente. Poco más que deciros, daros las gracias por asistir a este pequeño resumen de la sesión y nos vemos mañana. Gracias.